Le damos la más grata bienvenida. Sabemos de algunos hermanos que se desvelan por seguir esta señal. Que Dios les bendiga y les dé siempre ese buen ánimo para seguir escudriñando esta palabra. Bien, hoy vamos a abordar un tópico, como todos, interesantes. Leeremos en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, y el verso 6 y 7. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versos 6 y 7. Pedro deja aquí un registro sumamente importante para nosotros y para el mundo. Este libro, que ha sido traducido en tantos idiomas y dialectos, por la misericordia de Dios, es uno de los libros más vendidos en el mundo. Y obviamente lleva noticias por los cuatro vientos. Y dice Pedro, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Sodoma, Gomorra y todas las ciudades circunvecinas, dice Pedro que Dios las condenó por destrucción. Antes de condenar, ¿qué hay? Un juicio. Pero ahora la pregunta queda, ¿dónde estaban estas ciudades? ¿Dónde estuvo Sodoma, Gomorra y todos esos pueblos circunvecinos? Debo decirles que la historia marca varios acontecimientos que se dieron en el mundo, en lugares que se degeneraron, y el Dios tuvo que intervenir, aunque el hombre no lo crea. Eso no deja de ser verdad. Por ejemplo, aquel ciego Homero, en aquella obra La Ilíada, escribe la destrucción de una ciudad llamada Pompeya, que la destruyó el Vesubio, un volcán, hizo erupción y Pompeya quedó sepultada. Y la hallaron los vestigios muchos siglos después.
Ahora está en exhibición. Aparece la gente petrificada y todo. Y narra este ciego que un día antes todos los animales que vivían en el cerro ese, en el Vesubio, bajaron y pasaron por la ciudad. Los animales se salvaron, pero los pompeyanos no. Pompeya era el lugar donde los prostituidos romanos iban a pasar vacaciones. Un lugar de orgías. Y aquí terminó Pompeya. Ahora, ¿dónde estaba Sodoma? ¿En qué lugar? Sodoma, Gomorra se desarrollaron como grandes centros de economía, de cultura, de movimientos comerciales en las riberas de lo que hoy conocemos como el Mar Muerto o Lago Salado. Los arqueólogos lo saben bien, han descubierto eso. El lago Salado o Mar Muerto antes fue un lago vivo. Vamos a registrar un poco la historia bíblica. Busquemos en el libro del Génesis. Aquí hay unos datos tan importantes que a todo estudioso de la Sagrada Escritura le debe servir. Busquemos en el libro del Génesis, en el capítulo 13, o más bien en el capítulo 14, verso 1 al 3. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinal, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. El valle de Sidín se convirtió después en el mar salado. Este lago salado o mar muerto ahora está como a 400 y tantos metros bajo el nivel del mar. Ahí va a desembocar el río Jordán. Antes, como lo vamos a ver, que Dios destruyera a las populosas ciudades de Sodoma y de Gomorra, era un lugar fértil, próspero, fecundo, pero por la maldad de ellos, Dios los destruyó. Los científicos dicen que
pudo haber impactado en esa zona un meteoro. Cualquier cosa que haya sido, quien maneja las cosas son Dios, viene de arriba, de Dios. Que existieron las ciudades, existieron. Está demostrado científicamente en torno a ese lago salado, a ese mar muerto, cuyas aguas son bien densas, con petróleo, sal y otros elementos. Miremos un detalle. Busquemos en el capítulo 13 del mismo Génesis. Y vamos a leer desde el verso 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Lot era primo de Abraham, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó ahí Abraham el nombre del Eterno. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Abraham, un hombre justo, había crecido la hacienda de ambos, de Abraham y de Lot. Y hay un altercado ahí. Y Abraham le dice: escoge el lugar donde quieres ir. Pongámosle cuidado a esto. Si vos vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Abraham, como era el mayor, pudo haber elegido: yo voy para tal lado. Pero Abraham pone a escoger a Lot. Y miren lo que sucede. Verso 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes que destruyese el Eterno a Sodoma y a Gomorra. ¿Cómo era entonces esa zona? Rica, fértil. Entonces, ¿qué hizo Lot? Cuando Abraham lo pone a escoger, obviamente escoge la Gran Vega. Sigamos leyendo. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura de Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas
¿Hasta dónde? Hasta Sodoma. Lot mira el futuro. Ahí está la prosperidad. Tierras fértiles. Hay un lago en ese momento de agua dulce. Hay vida. Hay prosperidad. Pero también, ¿qué había? Maldad. Sodoma se volvió un laboratorio del demonio. Usó a los sodomitas, los manejó, experimentó en ellos todo tipo de orgías, todo tipo de droga y de maldad. Lot ve la prosperidad. Es obvio, es natural. Que cualquiera hiciera lo que hizo Lot. Pero Abraham lo deja a él que escoja. Entonces, cuando se destruye o destruye Dios las ciudades de Sodoma y Gomorra y toda esa fértil región, ¿cómo quedó Lot? ¿Cuánto sacó de ahí? ¿Cuántas vacas pudo arrear de su riqueza? Nada. A duras penas salió él con las hijas y la mujer que se le quedó en el camino. A esto se refiere Pedro. Condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Algunos se atreven a hacerle juicio a Dios y dicen, pero los niños y los ancianos, ¿por qué los incineran? Ahora podemos imaginarnos el foco de infección que había ahí, de enfermedades venéreas y tantas cosas que se iba a expandir por todo. Abraham negoció con Dios. Y ustedes han leído la historia. Si hay 50 justos, no la destruyo. Si hay 40, no la destruyo. Si hay 10, no. ¿Cuántos habían? 1. Porque las hijas de Lot no. 1. Ni la doña tampoco. 1 nada más. Qué cosas. Y oigan bien. Y el mundo sabe de esto. Los arqueólogos lo saben. Y lo ponen ahí en Discovery Channel, lo ponen en todos esos lugares importantes que se lee o se oye en la televisión. Lo saben. ¿Y por qué dice Pedro que los incineró? ¿Se recuerdan por qué? ¿Para qué? Volvamos a Pedro. Volvamos a Pedro. Segunda. Capítulo 2. Y el verso 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza.
y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Cuántos turistas no van anualmente al Mar Muerto? Y se toman fotografías, y hacen videos, y hacen tanta cosa. Se bañan y flotan porque no se hunde nada, las aguas son bien densas. Pero lo que no saben, que ese es un ejemplo para el mundo, que viva en ese tipo de vida de los sodomitas. Ahí nació el homosexualismo, el lesbianismo. Como les dije al principio, fue un laboratorio del diablo. El demonio, cuando se posesiona de la persona, el hombre puede tener un nivel intelectual egresado de Harvard o de cualquier otro lugar, pero el diablo lo hace un guiñapo, lo hace un muñeco, lo estruja, mentalmente lo desarma, lo destruye. Saben que una vez, hace muchos años, fuimos a Progreso, a la ciudad de Progreso. Y yo estaba en San Pedro Sula y nos mandaron a reconstruirle la casita a una hermanita, no me recuerdo el nombre, pero estaba en Progreso ella. Parece que había pasado un huracán, algo así. Y todos los que íbamos, ninguno conocía nada de construcción. Y los que iban conmigo pensaban que yo sabía de construcción. Yo de construcción no sé nada. Llegamos a la mañanita, ahí como a las 5:30. Bueno, y pues, ¿y quién empieza? ¿Y quién da las directrices? Nadie sabía. Y ahí tirado bajo de un árbol estaba un hombre arruinado. Y empezó a hablar cosas. Y fuimos a buscarlo. Y le preguntamos que si él sabía. Dijo que sí. El hombre nos ayudó. Y al mediodía lo invitamos a comer y todo. El hombre ya estaba más cuerdo. ¿Saben qué ese hombre era? Ese hombre era un ingeniero egresado de la Universidad de Monterrey. Y el guaro, el vicio, lo tenía en esa desgracia. ¿Cómo el demonio hace trizas al hombre? ¿Cómo eran entonces los de Sodoma y Gomorra? Dice el texto que Dios los puso por ejemplo, como un ejemplo para los que vivan de esa manera. ¿Cuántas ciudades en el mundo hay hoy tan prostituidas como las de Sodoma, la de Gomorra? Mire lo que sucedió previo a la destrucción. Leamos nuevamente en el libro del Génesis. Les contaba brevemente lo que narra Homero en la destrucción de Pompeya.
Y ustedes lo pueden leer. Los animales pasaron por la ciudad y los pompeyanos no entendieron. ¿Se recuerdan? Hace años se dio un maremoto, creo que fue en Indonesia. El mar se fue retrocediendo y los bañistas empezaron a tomar fotos. Y un elefante que lo tenían ahí atado con una estaca salió pitado. Y el dueño del elefante detrás de él. ¿Y por qué el elefante se intuyó el desastre que venía? Y los hombres y mujeres que estaban ahí de bañistas no. Pareciera que el hombre ha perdido algún sentido que los animales lo tienen. Si usted en una noche oscura se monta en una mula, usted va seguro. La mula detecta el peligro a varios metros de distancia. El hombre no. Como dijo el cantante, que el hombre tropieza con el mismo pie y con la misma piedra varias veces. Todavía tiene de irracional, y como que los animales tienen algunas cosas que el hombre las perdió. Bien decía aquel cantante: yo quiero ser civilizado como los animales. No deja de tener razón. Ahora, mire lo previo que se dio antes de la destrucción de Sodoma. Le dije Génesis, leamos en el capítulo 19. Génesis 19. Empecemos leyendo desde el verso 1. Y así despacito vamos a ir viendo. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él, o sea Lot, porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura, y comieron. Detengámonos ahí. Lot no sabe que son ángeles. Pongámosle cuidado a esto. El escritor dice que eran ángeles, pero en el momento que llegan, Lot no sabe que son ángeles. Solo vio a los dos hombres que llegaron y que eran extraños en aquel lugar. Mire lo que dice Hebreos, sin perder Génesis. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Y leamos el verso 2. No os olvidéis de la hospitalidad,
porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Lot hospeda a aquellos dos caminantes y les dice: vénganse a mi casa a dormir. Ellos le dicen: no, nos vamos a quedar en la calle, en la plaza. No, vénganse a la casa. ¿Por qué cree usted que Lot hace eso? Porque Lot sabía lo malo que había ahí, que habían personas malandrinas. Regresemos al capítulo 19 de Génesis. Miren lo que sigue narrando. Verso 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad. Los varones que vinieron, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Si leemos así superficialmente, pues ni qué malo era que lo conocieran. Verso siguiente. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Qué era entonces lo que querían ellos? Para que los conozcamos. Los querían violar. Eso era. No hagáis tal maldad. Lot sabía lo que podían hacer con ellos y con cualquier caminante que se quedaba ahí, a saber qué pandilla de personas, como ahora conocemos, ¿verdad? Con la palabra pandilla. Rodearon la casa de Lot, exigiendo que sacara a aquellos dos caminantes. No hagas tal maldad. Pero le repito, hasta ahí Lot no sabe que son ángeles. Cuando estudiamos las Escrituras, podemos ver que los ángeles se pueden presentar en cuerpo como de un humano, como de un hombre. Puede llegar a su casa y puede comer. Cuando llegaron aquellos dos hombres a donde Abraham, y Abraham les sirvió comida, mandó a matar un becerro, Sara hizo pan, hicieron un gran banquete. Y ya para irse le dicen: conforme a la vida, tu mujer tendrá un hijo. ¿Y qué hizo Sara? Se rió. ¿Y por qué se rió? Sara está creyendo que aquellos le están diciendo tal cosa para cuentearlo, así vulgarmente hablando, para cuentearlo, porque les estaba dando buena comida. Porque Abraham, aunque era un hombre rico, muy rico, tenía un vacío en el corazón. ¿Y cuál era ese vacío? No tenía un hijo.
de herencia. ¿Quiénes de los que estamos aquí tenemos un vacío así? Nadie. Tenemos hijos. Yo tengo 4. No sé qué es eso de desear un hijo. Por eso, cuando usted mire a sus hijos, pues quiéralos, abrácelos, aunque estén grandotes, más grandes que ustedes, no hay problema. Usted abrácelos, porque es un tesoro, los hijos. Abraham no tenía un hijo de la promesa y le reclamaba siempre a Dios: este Damaseno va a ser el heredero de toda esta riqueza. No, le decía Abraham, en su tiempo, quieto, en su tiempo, tú vas a tener el hijo. Entonces, Sara no sabía que eran 2 ángeles. Y le dicen: tu mujer se acaba de reírle. Y la pobre Sara no hallaba dónde meterse después, ¿verdad? Entonces, les repito, los ángeles tienen esa propiedad, esa virtud de convertirse, transformarse en un hombre. Y Lot va, los hospeda, y ya se arma el problema. Sigamos leyendo un poquito más. Vamos a leer el verso 8 en adelante. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, dice. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita ya. Vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. ¿Qué notaron ahí? Despreciaron a las muchachas por los hombres. Sí que estaban terminados, ¿verdad? Estaban totalmente perdidos. ¿Qué sigue diciendo? Verso 12. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguna más yernos o tus hijos y tus hijas y todo lo que tienen en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante del Señor. Por tanto, el Eterno nos ha enviado para destruirlo. Qué terrible, ¿eh? Y seguimos leyendo. La orden era: no mires atrás, vete. Pero ¿qué iba a sacar el pobre Lot? Si el Dios nos concede permiso, el próximo miércoles seguiremos investigando otras cosas de Sodoma y del Mar Muerto. Por hoy solamente vamos a leer un último verso. Pónganse de pie, por favor. Miren lo que el maestro recomienda. Lucas, capítulo 17, verso 32. Lucas 17 y verso 32. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué hay que acordarse de la mujer de Lot?
Pobre la mujer de Lot, ¿verdad? No era para menos. Perdieron la fortuna. Se acabó todo. De un día para otro quedar sin nada. Haber trabajado tanto. Así se dieron las cosas en lo que ahora es el Mar Muerto, la sepultura de Sodoma, de Gomorra, Zeboín y otras ciudades. Pero hay más todavía que contar sobre este tema del Mar Muerto. Como le dije, si Dios nos lo permitiere, el próximo miércoles seguiremos con esto. Paz para todos.